Bueno, primera carta a los Corintios, capítulo 11. Juntos vamos a leer la palabra del Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, verso 26 hasta el verso 34. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Amén. Oremos al Señor para que Él nos bendiga a través de la palabra. Soberano Jesús, Rey del universo, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos. Qué bueno es estar en tu presencia aquí en este santuario, alabando y glorificando tu nombre, exaltando tu grandeza, reconociendo que solo tú eres Dios. Rogamos ahora tu bendición por medio de tu palabra. Ayuda a tu siervo a predicar y a enseñar este mensaje con tu gracia, tu sabiduría, tu santa unción. Glorifícate en nuestros corazones. Danos entendimiento para entender qué es tu cuerpo, para entender qué es tu obra y poder celebrar con libertad y en condiciones óptimas tu santa cena. Oh Señor, glorifícate. Bendice también a estos amigos con tu salvación, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Una alabanza para el Señor. Otra alabanza para Él. Amén. Tengan la bondad de sentarse, mis hermanos. Si me ayudan allá dándole un poquito de ganancia. Gracias. Muy bien. Vamos a meditar en un tema de la palabra del Señor. Y este tema se llama discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Dígalo conmigo. Discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Dígaselo al hermano. Una vez más, dígale, discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. ¿Ya saludó al hermano que está ahí cerca? Salúdelo. Y dígale, lo invito a la cena del Señor el 31, dígale. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Este tema tiene que ver con tomar la cena del Señor. Tomar la cena del Señor es algo muy importante para la iglesia de Cristo y para cada cristiano en particular. Pero uno de los requisitos que debe tomar o debe tener en cuenta quien va a celebrar la cena del Señor, quien va a comer el pan y va a beber el vino o la copa, es discernir con claridad el cuerpo y la sangre de Cristo.
O sea, saber qué es lo que está haciendo. Tomar la cena del Señor es muy diferente a lo que hace la Iglesia Católica Romana, donde ellos celebran la llamada Eucaristía y entonces está el cura con una copa y está allí con las hostias y las va mojando y le va dando a la gente que van pasando y le va diciendo cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo. Y ya al final, ya entonces él se toma el vino y a la demás gente no le toca nada más. Y entonces hay una falsa enseñanza de la iglesia romana donde dicen que esa hostia mojada en el vino, al entrar en la boca del feligrés, que automáticamente se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Cuando yo era un niño y me doctrinaron para celebrar la primera comunión y luego la confirmación, una de las enseñanzas que me dieron allá fue: no vaya a morder la hostia. Tiene que dejarla que se le deshaga allá en la boca y debe de ir a tomarla en la mañana sin desayunar, debe de ir en ayunas. Y ellos en mi pueblo celebraban el primer viernes, que el primer viernes lo llaman ellos, y entonces uno iba a esa misa, iba sin desayunar porque iba a recibir el cuerpo de Cristo. Y le decía, no lo vaya a morder porque ahí se le va a llenar la boca de sangre. Si usted hace eso, se le llena la boca de sangre, porque una doctrina falsa que ellos enseñan es la doctrina de la transubstanciación. Diga conmigo, transubstanciación. Transubstancias. Ya nos enredamos. Transubstanciación. Esa. Que enseña que esa hostia se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo. Transubstanciar es cambiar de estado, cambiar de forma. ¿Por qué esa doctrina es falsa? Porque si usted lee en Mateo, por ahí por el capítulo 15, va a encontrar la enseñanza de Cristo acerca de lo que entra en la boca. Cristo dijo que lo que entra por la boca va al estómago y luego del estómago va a la letrina, va al sanitario. Entonces, dése cuenta que no hay tal cosa como que comerse un pedacito de pan mojado en vino, beberse una copa del fruto de la vid, del jugo de la uva, que eso se va a convertir dentro de nosotros en el cuerpo, en la carne, en la sangre de Cristo. Eso no es verdad. Porque el Señor lo dijo, lo que entra por la boca va al estómago y luego del estómago va a la letrina. ¿Dónde lo dice? Mateo capítulo 15, el verso 16 y 17. Mire cómo dice, Jesús dijo, también vosotros estáis faltos de entendimiento. ¿Qué es un falto de entendimiento? Un falto de entendimiento, le falta inteligencia, le falta cacumen, le falta discernir, le falta comprender. Verso 17, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mire que Cristo es el que está diciendo eso, nos está aclarando. Cristo nos está diciendo eso. No hay tal transubstanciación, eso no existe.
no hay una transmutación, no hay un cambio ahí en comer el pan y tomarse la copa y que se convierta en el cuerpo y la sangre de Cristo. Eso no es verdad. Cristo no está interesado en entrar por la boca de ningún ser humano. Cristo no está interesado en llegarle al estómago y que allí los jugos gástricos comienzan a revolverlo y que después lo mandemos por allá por la letrina. No, Cristo no entra por la boca en las personas. Cristo entra es por el oído. Su palabra, su verbo, su rema, su palabra entra al ser humano por el oído. A Cristo no lo comemos por la boca, a Cristo lo comemos por el oído. Y por el oído Él entra para llegar a la mente, para llegar al alma, para llegar al corazón y hacer una obra de transformación en esa persona. Porque Cristo tiene poder para cambiar pensamientos, para cambiar sentimientos, para romper cadenas y dar libertad. Cristo tiene poder para hacer una nueva persona, para ser una nueva criatura dentro de ese ser humano. Sí, alabe al Señor, glorifíquelo a Él, exáltelo a Él. Aleluya. Entonces, la doctrina de la transubstanciación es una doctrina falsa, es una doctrina romana, pero esa no es la enseñanza de la Biblia. Lo que la Biblia enseña es una cosa muy diferente. Una cosa es decir que el pan es símbolo del cuerpo de Cristo y la copa es símbolo de la sangre de Cristo. Eso es diferente. O sea, el pan representa el cuerpo de Cristo. El vino, el jugo de la uva, el fruto de la vid representa la sangre de Cristo. Para conmemorar, para celebrar algo muy significativo, y es su muerte en la cruz del Calvario. De una manera muy interesante tenemos que entender que Cristo no mandó celebrar su nacimiento. Cristo no lo mandó a hacer pesebres, ni a poner arbolitos de Navidad. Ustedes se encontrarán cristianos en esta época poniendo su alumbradito, poniendo su arbolito de Navidad, poniendo su pesebre, poniéndose sus gorritos, vistiéndose de Navidad. Pero un verdadero cristiano que ha aprendido a discernir, a comprender qué es el cuerpo y la sangre de Cristo, no hace esas cosas. Porque sabe que detrás de eso hay un trasfondo pagano. Y faltaría tiempo ahora para hablar de ese trasfondo, porque el tema que nos atañe ahora es discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Porque vamos a celebrar la cena del Señor ahora el 31 de diciembre, si Dios quiere. Va a ser algo muy especial. Entonces, esto es preparatorio para ese momento. Entonces, hay un simbolismo en el pan y en el vino. Pan representa el cuerpo de Cristo, así lo quiso enseñar el Señor, así lo quiso representar el Señor. Vino representa la sangre de Cristo, para conmemorar, para celebrar, para anunciar su muerte, no su nacimiento. Maravilloso el nacimiento de Cristo, pero más gloriosa es su muerte. Porque si Cristo nace y se queda vivo y no muere en la cruz del Calvario, ninguno de nosotros podríamos ser salvos. Lo que nos salva no es el nacimiento de Cristo, lo que nos salva es la muerte de Cristo.
Lo que ha derrotado el reino de la muerte y el reino de las tinieblas no es el nacimiento de Cristo, es la muerte de Cristo. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Ahora, ¿qué discernir? ¿Qué les dice esa palabra? Discernir. Comprender, ¿qué más? Descubrir, ¿qué más? Identificar, examinar, aplicar, analizar. Discernir, hacer diferencia entre una cosa y otra. Tenemos que tener discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Es malo para un cristiano emborracharse? Es malo. Me gustó mucho lo que oí en algún mensaje estos días por ahí, cuando le preguntan al pastor, pastor, ¿es malo que yo me fume un cigarrillo? Yo puedo fumar cigarrillo, y el pastor le dice, sí, usted puede fumar. Y usted, pastor, ¿y yo puedo tomarme un aguardiente? Sí, usted puede. Pastor, ¿y yo puedo ir por allá al casino? Sí, usted puede. ¿Cómo así? Yo puedo hacer todo eso, pastor. Sí, usted puede hacer todo eso. Lo que usted no puede es entrar en el reino de Dios haciendo todo eso. Pero usted sí puede hacer todo eso. ¿Sí? Entonces hay que tener discernimiento. El hecho de que alguien o todo el mundo haga las cosas, eso no significa que estén bien. Así para el mundo sea normal, así el mundo lo quiera ver como algo normal. Nosotros no vivimos para el mundo, nosotros vivimos para Cristo. Nosotros no agradamos al mundo, nosotros agradamos a Cristo. Nosotros no le pertenecemos al mundo, nosotros le pertenecemos a Cristo. Él es nuestro dueño, Él es nuestro creador, Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Él es nuestro Salvador. Gloria a Dios. Discernir, comprender, ver con claridad, distinguir, tener pleno conocimiento de una cosa. De modo entonces que lo que se pretende es que cada cristiano sepa qué es el cuerpo de Cristo. ¿Qué es la sangre de Cristo? ¿Qué representa el pedacito de pan? ¿Qué representa esa copa? ¿Qué pasa con cada uno de nosotros cuando comemos el pan, cuando bebemos la copa? ¿Qué ocurre con nosotros? Necesitamos tener claridad de esto. Si el Señor no nos hubiera salvado, todavía estaríamos por allá en la misa comiendo la galleta y pensando que ese es el cuerpo de Cristo. Pero qué bueno es el Señor, que ha tenido misericordia de nosotros, que nos ha dado entendimiento, que nos ha dado su Espíritu Santo, que nos ha dado revelación de su nombre, revelación de su evangelio para conocer la verdad. ¿Y qué hace la verdad? Nos hace libres. Nos liberta de falsas doctrinas, de falsas enseñanzas, de ceremonias muertas. Nos liberta para poder adorar a Dios, para poder alabar a Dios, para poder servir a Cristo el Señor. ¿Qué es comer el cuerpo de Cristo? ¿Qué es beber su sangre? Entonces, esto es lo que vamos a mirar a través de esta enseñanza. Y fíjese bien entonces. Hemos leído aquí este pasaje de primera carta a los Corintios, el capítulo 11, donde a partir del verso 27, Pablo va a tratar un problema grave que había en la iglesia de los Corintios. ¿Cuál era el problema? Que estaban tomando la cena del Señor
de manera indigna. Estaban tomando la cena del Señor como algo rutinario, como algo sin validez, sin importancia, y estaban habiendo unos desórdenes ahí en la iglesia de Corinto. Y Pablo les dice esto: de manera que cualquiera que coma este pan o beba esta copa del Señor de forma indigna, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. O sea, está hablando de la muerte de Cristo ahí. Hablar de ser culpado del cuerpo y de la sangre del Señor es ser culpable de la muerte de Cristo. Verso 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruebe, o sea, examine en qué condiciones está con el Señor. En primer lugar, quien va a participar de la cena del Señor debe estar en comunión con el Señor. Debe estar en relación con el Señor. Debe estar conectado con el Señor. Por eso la cena no la puede tomar cualquier persona. La cena no la puede tomar alguien que no es bautizado en el nombre de Jesús. Un niño que no es bautizado en el nombre de Jesús no puede tomar la cena del Señor. Un adolescente, un joven, un adulto, las visitas, los amigos que vienen al culto, bienvenidos son. Pero la cena del Señor no es para ellos. Ellos no pueden participar de esto tan especial. A cambio de la cena le damos un caramelo, lo animamos y le decimos: siga viniendo, crea la palabra, arrepiéntase, conviértase al Señor. Cuando usted se bautice, va a poder celebrar con nosotros en otra ocasión la cena del Señor. Pero ahora en esta ocasión no. Y si alguien lo hace, pues se va a tener a sus consecuencias. Porque hay unas consecuencias por tomar la cena del Señor indignamente. O sea, un inconverso tomar la cena del Señor, comer el pan y tomar el vino, lo estaría haciendo de manera indigna, porque él no está en comunión con Dios. Porque él no es un hijo de Dios, porque él no ha sido redimido por la sangre de Cristo, no es nacido de nuevo, no ha sido salvo, no ha sido perdonado de sus pecados. Si toma de ese pan, si toma de esa copa, lo estaría haciendo de manera indigna. Entonces esto es para alguien que tiene relación con el Señor. Entonces dice ahí en el verso 29: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y otros duermen. Fíjese bien, ahí aparecen las consecuencias de tomar la cena del Señor indignamente. ¿Qué es discernir el cuerpo del Señor? ¿Qué es discernir la sangre del Señor? La palabra cuerpo aquí en las cartas del apóstol Pablo tiene dos sentidos. El primero se refiere al cuerpo de Cristo crucificado. Y el segundo sentido, escúchelo bien, se refiere a la iglesia como el cuerpo de Cristo. ¿Aló? A ver si estamos entendiendo esto. ¿A qué se refiere el cuerpo de Cristo? A su cuerpo crucificado. ¿Y a qué más? A la iglesia. Porque la iglesia en Cristo somos su cuerpo. Entonces, vamos a examinar bien esto. Cuerpo de Cristo, su cuerpo crucificado en la cruz del Calvario. ¿Por qué Cristo usó el pan para representar su cuerpo?
Porque hay un proceso muy interesante para que haya pan. ¿De dónde sale el pan? Sale del trigo. Tiene que haber un grano de trigo. Y ese grano de trigo tiene que ser sembrado en la tierra. Y tiene que morir y tiene que germinar para que se produzca una planta. Y luego esa planta debe producir unas espigas. Y en esas espigas debe haber grano lleno. Luego ese grano, cuando ya está maduro, va a ser cosechado. Y ese grano va a ser llevado al granero. Y luego va a ser puesto en la piedra, en el suelo, y van a venir los bueyes y lo van a pisar, lo van a trillar, y van a salir los granos desnudos, y luego de ser tostado al sol y de ser quitado ese capacho, esa cáscara, va a ser recogido ese grano de trigo y va a ser llevado al molino, y luego allí va a ser molido para que sea fina harina y mezclado con otros ingredientes. Luego de ser amasado, va a ser llevado al horno y allí va a estar expuesto al fuego, y ya después de un tiempo va a haber un delicioso pan. ¿Entendemos ese proceso? Entonces, Cristo es el grano de trigo. Él lo dijo, Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Cristo vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido, no lo que se iba a perder. Usted y yo sin Cristo no nos íbamos a perder. Usted y yo sin Cristo ya estábamos perdidos. Pero es tan grande su amor, es tan grande su bondad, es tan grande su misericordia. Él hizo un despliegue de gracia tan maravilloso que, estando perdidos, vino a buscarnos, nos encontró, nos rescató, nos salvó, nos dio vida eterna. Alabado sea su glorioso nombre. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y somos tan afortunados que entre esos muchos hoy estamos usted y yo. Por la gracia del Señor, por la misericordia del Señor. Entonces, en cumplir esa misión, Él como grano de trigo fue expuesto al juicio, fue expuesto a las burlas, a los latigazos, a la corona de espinas, a los esputos, o sea, escupitajos asquerosos, a los gargajos sobre su rostro, a que le arrancaran la barba, a que le dieran de puñetazos, a que lo coronaran de espinas, a que le dieran puntapiés, a que lo insultaran, a que lo pusieran en la cruz y fuera desnudado completamente. Cristo en el Calvario es el grano de trigo desnudo, listo para ser molido. Isaías 53 nos habla de esto, del grano de trigo siendo trillado, del grano de trigo siendo molido, del grano de trigo siendo estrujado. Mire lo que dice Isaías 53, por ahí del verso 13 en adelante. Despreciado y desechado entre los hombres,
varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Levante ese aplauso de adoración, de alabanza, de gratitud al Señor. Gloria a Dios. Entonces, Cristo es el grano de trigo molido, trillado, molido, tostado, muerto, para darnos vida a nosotros. Fíjese la representación que Él hace. Cuando Él va a tomar la última cena con sus discípulos, toma pan y toma vino. ¿Y qué hace con el pan? Da gracias, lo parte, lo bendice y lo da. Y entonces, con eso él estaba representando su sufrimiento en el Calvario. Con eso él estaba representando su obra en el Calvario. Cuando nosotros partimos el pan y estamos aquí cada uno con un pedacito de pan, lo que estamos es recordando que el cuerpo de Cristo en la cruz del Calvario fue partido por nosotros. Que sobre ese cuerpo de carne Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él cargó el pecado de todos nosotros. Que ese cuerpo santo, ese cuerpo inocente, ese cuerpo que Dios mismo creó en su manifestación en carne, ese cuerpo es el instrumento, es el medio para que usted y yo podamos tener salvación, podamos tener vida eterna, podamos tener redención. Gloria al Señor. Representado en el pedacito de pan, representado en la copa del vino, en el fruto de la vid, ahí está representado. Ahora, fíjese bien lo que dice 1 Corintios capítulo 10, verso 14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Os hablo como a personas sabias. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Es una pregunta retórica. Es una pregunta que tiene una respuesta obvia. La copa de bendición que bendecimos, claro que es la comunión de la sangre de Cristo. ¿Para qué es la sangre de Cristo? Para nuestra redención. ¿Y cómo funciona eso de la redención? Si usted lee Levítico capítulo 25 en su casa y lo examina bien, ahí habla de la ley de la redención. ¿Y qué enseña la ley de la redención? Que para rescatar a una persona, para rescatar a una propiedad, ya fuera un terreno, ya fuera una casa, se necesitaba un pariente cercano. Ese pariente cercano debía tener poder para redimir, poder económico. Ese pariente cercano debía pagar un precio y debía tener voluntad para redimir eso que estaba prácticamente perdido o enajenado. Si el pariente cercano decía, yo no puedo redimir o yo no quiero redimir, venía otro pariente más cercano a redimir. Y si esa cosa, esa finca, esa casa
o esa persona no tenía pariente cercano para ser redimido, tenía que esperar hasta el año 50, el año del jubileo, para poder salir en libertad. Y dígame usted, si la persona quedó esclava, quedó enajenada por ahí a los 70 años, ¿cuándo va a cumplir él esos 50 para salir en libertad? Tenía que morirse siendo un esclavo. Hermanos, nosotros sin Cristo no teníamos quien nos redimiera. La religión, la política, la psicología, todas esas cosas que tratan de ayudar al ser humano en alguna u otra manera son vanas. Nadie podía redimirnos. Usted y yo estábamos perdidos, pero el Dios Todopoderoso vino manifestado en carne, y Cristo es nuestro pariente cercano. Cristo es nuestro hermano mayor, y Él tiene poder para redimir. Él tiene voluntad para redimir. Él pagó el precio para redimir. Pagó su propia sangre, su propia vida, para rescatarnos a usted y a mí, para liberarnos de las garras del Satán, para liberarnos de la potestad de las tinieblas, para liberarnos del pecado y hacernos libres. Entonces, la ley en el Antiguo Testamento decía que toda vida en la sangre está. La vida de toda carne en la sangre está. Y Dios prohibió al pueblo comer sangre. ¿Por qué? Porque Él dio la sangre para hacer expiación de los pecados del pueblo. ¿Y qué es hacer expiación de los pecados del pueblo? Es tapar los pecados con sangre. En lugar de matar al pueblo, se mataba un animal, un chivo, un macho cabrío, se mataba y se ofrecía la sangre en el altar. Y luego ese animal era sacrificado y quemado, reducido a cenizas, y así los pecados del pueblo quedaban tapados, cubiertos, quedaban perdonados. Y cada año tenían que repetir ese ritual y ese sacrificio, hasta que un día viniera el sacrificio perfecto, el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él con su sangre preciosa no ha tapado nuestros pecados, los ha quitado. Por eso Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Sí le ha quitado Cristo sus pecados? ¿Sí lo ha hecho libre? ¿Sí lo ha redimido? Alabe al Señor con un aplauso fuerte, con alegría, con gozo, con júbilo. Somos libres para adorar al Señor. Entonces, cuando tomamos la copa, literalmente no nos estamos tomando la sangre de Cristo. No, estamos conmemorando y estamos proclamando que la sangre de Cristo en el Calvario fue derramada para lavar nuestros pecados, para redimirnos, para limpiarnos. Cuando comemos el pedazo de pan, no nos estamos comiendo literalmente a Cristo, no. Si Cristo está en un cuerpo glorificado y está en su trono de gloria. Y ya lo dijimos, Cristo no entra por la boca. Pero con el pedacito de pan, lo que estamos diciendo es que el cuerpo de Cristo fue estrujado, fue humillado, fue lacerado, fue crucificado, fue partido, fue muerto, para que nosotros podamos tener vida, para que podamos tener vida eterna, para que podamos tener salvación. ¿Usted sí discierne eso? ¿Sí lo entiende bien? Mire pues lo que dice 1 Corintios 10:15, donde estamos leyendo. 1 Corintios 10, verso 16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? Claro que sí lo es.
El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese bien. Un solo grano de trigo se pasó por ese proceso, se hizo el pan y luego el pan fue repartido. Cada quien participó del pan, participando de un mismo pan. Cuando nosotros comemos el pan, ¿qué pasa con nosotros al comer el pan? El pan y nosotros venimos a ser uno. El pan viene a ser uno con nosotros. Tanto es así que hay un proceso de digestión. Y mediante ese proceso de digestión que hay ahí en nuestro estómago, que hay en nuestro cuerpo, entonces se toman los nutrientes de ese pan, de ese jugo de uva. Hay unos nutrientes que nos nutren, que nos alimentan, que nos fortalecen, que nos dan vida, vida corporal, vida en este cuerpo. Y por eso es que tomamos los alimentos. Cuando usted toma su alimento, usted y el alimento vienen a ser uno. ¿Sí estamos entendiendo eso? Ahora hay algo muy significativo. Esto lo tenemos que llevar a lo espiritual. Verso 17. Porque hay un solo pan. ¿Quién es el pan? Cristo. Él dijo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan de vida, dijo Cristo. El que come de este pan tiene vida eterna. Entonces aquí viene lo interesante, porque hay un solo pan. ¿Cuál es el pan? Cristo. Y aunque somos muchos, ¿somos qué? Un cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Aunque somos muchos, somos un cuerpo. ¿A qué cuerpo se refiere ahí? A la iglesia. Ya no se refiere al cuerpo de Cristo crucificado. ¿Sí me están entendiendo esto? Entonces, esto es lo que tenemos que discernir. Discernir cuando tomamos la cena del Señor, a más de recordar en el pedacito de pan: mi Cristo fue partido por mí, mi Cristo murió por mí para darme salvación. A más de eso, yo debo discernir que al participar de ese pan, yo mismo pertenezco al cuerpo de Cristo, es decir, a su iglesia. Pertenezco al cuerpo de Cristo. Si no discernimos eso bien, estaremos tomando la cena del Señor de manera indigna. Y ahí es donde Pablo va a tratar de unos abusos que se estaban cometiendo allá en la iglesia de Corinto. Y entonces dice que el que come el cuerpo del Señor y bebe la sangre del Señor de manera indigna, juicio come y bebe para sí. ¿A qué juicio se refiere? No se refiere al juicio final. Se refiere a un asunto correctivo que el Señor aplicó en la iglesia de Corinto. Entonces, mire lo que dice. Habla de algunos o de muchos enfermos. ¿Qué pasa con alguien que toma la cena del Señor indignamente? ¿Qué es tomar la cena del Señor indignamente? ¿Qué es tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo? Es esto: si usted toma la cena del Señor estando enemistado con un hermano, usted está tomando la cena del Señor de manera indigna. Si usted toma la cena del Señor teniendo en su corazón pensamientos, sentimientos de amargura, de envidia, de celos, de resentimientos, de peleas, de enemistad con un hermano, usted estaría tomando la cena del Señor indignamente. Usted no está discerniendo el cuerpo del Señor.
Si usted toma la cena del Señor y usted está yendo a otro movimiento religioso, a otro lugar que no es la iglesia de Cristo, usted está tomando la cena del Señor de manera indigna. ¿Aló? Sí, ¿cómo así? ¿Cómo así, hermano? Entonces yo no puedo ir a misa y venir aquí y tomar la cena del Señor. Yo no puedo ir por allá donde también celebran Navidad y dicen que bautizan en el nombre de Jesús y también hacen otras cosas por ahí. No puedo hacer eso. Hermanos, al tomar la cena del Señor, lo que estamos llamados es a la unidad con Cristo, a la unidad del cuerpo, a la unidad de la iglesia. Eso es. Entonces, habían hermanos enfermos. Tomar la cena del Señor de manera indigna, estando en pecado, andando en borracheras, andando en vicios, fumando cigarrillo, andando en pecados de adulterio, de fornicación y de muchas otras cosas, y tomar la cena del Señor, comerse el pan y beberse la copa, lo está haciendo de manera indigna. ¿Qué consecuencia puede haber? Se puede enfermar. ¿Aló? ¿No es lo que dice ahí? Estoy leyendo primero a los Corintios 11, verso 30. Por eso mismo entre vosotros hay muchos que enfermos y hay otros que debilitados. Debilitados en la fe, debilitados en el camino del Señor, que entran y salen, que un día se consagran y al otro día se descarrían. Debilitados en la fe, debilitados, que se les encomienda una tarea, una función y no la cumplen. Y cuando se los encuentra, se les pregunta: hermano, ¿cómo estás? Hace días que no te vemos por la iglesia. Es que estoy un poquito desanimadito. O sea, está debilitado en la fe. ¿Sí? El débil en la fe comienza a ver los errores por toda parte. No, es que no he vuelto porque es que como ya no me saludan. ¿Pero qué? Cuando usted viene, saluda a los hermanos. No, pues yo espero que me saluden. Pues si usted quiere que los saluden, salude a los hermanos. Usted quiere que los saluden. Usted quiere que le sonrían, sonría usted. Usted quiere que le muestren amistad, muéstrese usted amigo. Pero si usted viene y pone una cara bien agria y no voltea a ver a nadie, y cuando lo saludan y le dicen ¿cómo está? ¿Para qué? No. El que ha de tener amigos ha de mostrarse amigo. Eso es lo que dice la palabra. Y lo peor dice, y muchos han ¿qué? Muerto. Ese duermen es muerto. Se murieron. Y puede ocurrir en lo físico y ocurre en lo espiritual también. En lo físico, alguien por tomar la cena indignamente del Señor se puede hasta morir, porque el asunto con el Señor es serio. A ver, ¿cuántos creen que esto con el Señor es serio? Es serio. Entonces lo que tenemos que entender es que estamos llamados a la unidad. Mire, verso 17, Pablo habla de los abusos, habla del mal comportamiento, de la mala conducta de los cristianos corintios al celebrar la cena del Señor. Y en unas cosas los había felicitado, los había alabado, pero ahora no los alaba. Verso 17, al anunciaros esto que sigo, no os felicito, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. En primer lugar, oigo decir que cuando reunís como iglesia, hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. ¿De qué divisiones habían? Si usted lee la primera carta a los Corintios, capítulo 3, va a encontrar que unos decían: no, es que a mí me gusta es como predica Pedro. Eso es puro avivamiento. Y hayan otros que decían: no, a mí me gusta es como predica Pablo. Porque Pablo sí es cuchilla, vea, Pablo pone a todo mundo en su lugar.
Y otros decían, no, a mí no me gusta ni como predica ese Pablo, ni como predica ese Pedro. A mí me gusta es como predica Apolos. Eso sí es un maestro, eso es pura enseñanza. Esos otros no valen nada. Y habían otros que supuestamente eran dizque los más espirituales y eran los más menospreciativos. A mí no me importa ni Pablo, ni Pedro, ni Apolos. El pastor mío es Cristo. Y enseguida celebraban la cena del Señor y se menospreciaban unos a otros. Estaban tomando la cena del Señor de manera indigna. Estaban ahí amargados unos con otros. ¿Qué dice Pablo acerca de esto? Porque también conviene que haya divisiones entre vosotros para que se pongan de manifiesto quiénes de vosotros son los que están aprobados. Hemos visto gente salir de la iglesia, gente formar grupos aparte. Y escúchenme bien, un cristiano no debe irse por allá a un grupo aparte. Que no, que es el pastor fulano de tal, él es el super pastor, es el experimentado, es el reverendísimo, y yo voy a ir allá. ¿Cómo es eso? Yo voy a ir a visitarlo. Hermano, abra el ojo. Aquí no es el hombre el que nos ha salvado, es Cristo el que nos ha salvado. El ojo no hay que ponerlo en el hombre, el ojo hay que ponerlo en Jesús, como está escrito: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. O sea, permanezcamos en Cristo, permanezcamos en el cuerpo, permanezcamos en la iglesia. Y no se deje echar cuentos raros. Ahora, fíjese bien. Y es que cuando vosotros os reunís, eso no es para comer la cena del Señor, pues cada uno se adelanta para comer su propia cena, y mientras uno se queda con hambre, el otro está borracho. Y ustedes pueden creer eso. Es que iban a celebrar la cena del Señor, y entonces los ricos, que habían unos ricos en la iglesia, los de más modo, llevaban tremendo fiambre para la cena ya. Y lo sacaban delante de los que no tenían nada y no lo volteaban a mirar y no les compartían. Y ellos se comían esa cena y ellos se hartaban y los demás se quedaban mirando. Ay, trajo pollo. Ay, trajo solomo. Ay, trajo pan. Ay. ¿Eso qué es? Eso es una humillación. Pues nos da como risa aquí, pero eso es una humillación. Entonces, como eso está ocurriendo, mire lo que Pablo les dice: pues cada uno se adelanta para comer su propia cena, y mientras otro se queda con hambre y el otro está borracho. Verso 22: pero es que no tenéis casas para comer y beber. ¿O es que menospreciáis la iglesia del Señor y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué esperáis que os diga? ¿Que os felicite? No puedo felicitaros en esto. Si tiene hambre y va a celebrar la cena del Señor, coma primero en su propia casa. Coma ya, llénese bien. Véngase llenito al culto para que no humille a nadie aquí en la iglesia. Y si tiene hambre, pues no venga a mostrar la cara así de muerto de hambre. Por ahí los argentinos tienen un dicho que dice: ¿tienes hambre? Que no se te note. Sí, porque hermano, Dios le bendiga. ¿Cómo está? Bien. Vea, usted para ser bendecido por Dios no tiene que poner cara de muerto de hambre. Créame, basta con que doble sus rodillas y le diga a Dios que tiene hambre, que está necesitado. Y créame que Dios le enviará la bendición. Dios usa al que Él quiera usar para bendecirlo a usted. Amén. Entonces, hermano, ¿qué pasaba? Otros llevaban su buena garrafa de vino y antes de que sirvieran la cena comunitaria ya ellos se la habían bebido. ¿Y quién da una alabanza al Señor? Amén.
Gloria a Dios. ¿Ustedes pueden creer que eso pasaba en la iglesia de Corinto? Donde alguien haga una cosa de estas aquí sería un escándalo, ¿cierto que sí? Bueno, yo creo que la iglesia del Señor ha ido avanzando y en esto pues la iglesia ya tiene un mayor conocimiento, pero allá en Corinto era así. Era una cosa tremenda y Pablo tuvo que poner las cosas en orden. Entonces, si vamos a celebrar la cena del Señor, hagámoslo discerniendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Su cuerpo, su sangre ofrecidos en el Calvario. Pero su cuerpo, su sangre también representan la iglesia. Cada uno de nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. ¿Cómo debemos estar para celebrar la cena del Señor? En paz con Dios, pero en paz con mi hermano también. En comunión con Dios, pero en comunión con mi hermano. Nada de estar amargados unos a otros. Estos días Dios puso en mi corazón allá en el funeral del hermano Francisco decirle: la vida es muy cortica, no perdamos el tiempo viviendo en peleas, en amarguras. Si podemos hacerle un favor a alguien, hagámoselo en vida. Si hay que pedir perdón, pidamos perdón, pero vamos a vivir en comunión, vamos a vivir en amor, porque el día que nos toque irnos o se vayan nuestros seres queridos, que no quede una amargura, un resentimiento, que no quede un remordimiento, un pesar: pude haber hecho tal cosa y no la hice. Sino que nos quede un gozo, una alegría. Cuando vivió esta persona, compartí con ella, le visité, le amé, le expresé mi cariño, le expresé mi gratitud, le expresé mi reconocimiento. Entonces, mis hermanos, lo más importante está por acontecer: el arrebatamiento de la iglesia. Que cuando Cristo venga por la iglesia, recordemos estas palabras: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Os tomaré a mí mismo. Está hablando de su cuerpo, porque Cristo es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. ¿Y qué anunciamos al tomar la cena del Señor con el pedacito del pan y el jugo de la uva? Estamos anunciando que Él viene. ¿Cuántos saben que Él viene? ¿Cuántos le esperan a Él? Creemos en sus promesas, que son fieles y verdaderas. Él dijo que volvería y Él volverá a arrebatar su iglesia. Tengan la bondad de estar en pie. Que el Señor nos ayude. Vamos a orar al Señor y vamos a decirle que nos ayude, que queremos celebrar esta cena del Señor con libertad, con buen entendimiento de qué es el cuerpo y la sangre de Cristo. Así como el jugo de uva puede nutrir el cuerpo, la sangre de Cristo ha nutrido y ha dado vida a este cuerpo que es su iglesia. Así como el pan nutre y da vida al cuerpo, Cristo, el pan de vida, ha nutrido y ha dado vida a esta iglesia. Amado Jesús, te damos gracias. Tu obra maravillosa en la cruz del Calvario es gloriosa, es extraordinaria. Te damos gracias por venir manifestado en carne y entregar tu vida, tu cuerpo, tu sangre hasta la muerte. Gracias por redimirnos, gracias por salvarnos, gracias por hacer de nosotros tus hijos, tu iglesia. Gracias por hacer de nosotros tu cuerpo. Ayúdanos a vivir en paz unos con otros, en amistad, en amor, en compañerismo. Queremos tomar esta cena en este próximo culto de manera digna, siendo consciente de qué es lo que estamos haciendo, discerniendo tu cuerpo, tu sangre y anunciando tu pronto regreso. Aleluya, aleluya. Gracias, Señor Jesús. Aleluya.